Esta sesión es patrocinada por Terumo y el título de la sesión es de angioplastia por vía radial. La sesión ha sido diseñada para hablar de los avances de la intervención coronaria percutánea utilizando la arteria radial como acceso vascular. Es un privilegio y más que privilegio es un honor presentar a uno de los líderes en el mundo, no solamente de opinión, sino premiados por su capacidad técnica, su expertise en realizar intervenciones coronarias percutáneas por vía radial. El profesor Shigeru Saito es el subdirector del Shonan Kamakura General Hospital en Kamakura, Japón, profesor de muchas generaciones e inspiración en el mundo del acceso radial y es un promotor. Como él dice, es el evangelista del acceso radial. Profesor, él nos va a hablar de acceso radial distal. Please, profesor. Thank you very much, everybody. I'm Dr. Saito, coming from Japan. Okay, today's topic is distal radial access. It is a long journey to decrease radial artery occlusion. Okay. This is the reason why femoral access should be avoided. Because of the bleeding complication, it's very dangerous procedure. So nowadays, many guidelines are telling that radial fast strategy is very important to decrease bleeding complication. This data was published more than 20 years ago. I first started the radial artery access in Japan, and then I taught how to do transradial approach to many young doctors. And anyway, I examined the radial artery diameter. That was from small one to large one. And anyway, on average, radial artery occlusion rate was 6.8% in this cohort. That was 23 years ago. And from Germany, the Leipzig data was published in 2012. The radial artery occlusion rate after using 6 French introducer was very high, more than 30%. And also for the 5 French introducer, it was still 14%. And we did RAP and BEAT clinical trial. This is the world's largest data for radial artery occlusion. We had 1,926 patients randomized. And the data was already published. In this cohort, the radial artery occlusion rate was relatively low compared to the previous publication, and it was 2.61%. So during this data was published 2018, so that during the 20 years interval, the incidence of radial artery occlusion was decreased. Now we are doing distal radial access, DRA. By taking DRA, we are using this artery. Puncture site is here. And this is
how to do distal radial puncture. After lidocaine, this is the needle. And now blood is coming. Okay. So what is the advantage or disadvantage of distal radial access? For the advantage, during this maneuver, we can maintain flow in the forearm radial artery during the hemostasis compression. And we can reduce risk of thrombus. And hemostasis is very quick. And for the challenge, of course, the radial artery diameter is smaller. And anatomy is very complex. So the puncture technique is more difficult. Sometimes we need echo guidance. In my hospital, we started distal radial access for several years ago. And the overall success rate of DRA was more than 90%. And the incidence of proximal distal radial artery occlusion after DRA cannulation was 9.7%. However, the incidence of conventional proximal radial artery occlusion after distal radial approach was only 0.4%. So very low. And Gehring sensei already published their data, fantastic data for the radial artery occlusion. The radial artery occlusion rate was almost 1% of the patients. But compared to the after distal radial artery access. But for the proximal radial artery access, the radial artery occlusion rate was more than 8%, significantly different. We started the DISCO Radial International randomized trial. We compared transradial conventional access versus distal radial artery access. And the baseline characteristics were not specific. And also we didn't find the randomization was very even between conventional radial artery and distal radial artery. However, for distal radial access, there was a higher crossover from distal radial artery to conventional radial artery. It means the puncture is more difficult. And for the DISCO radial trial primary endpoint, that was proximal radial artery occlusion after DRA or after CRA. Surprisingly, there was no statistically significant difference. But obviously, conventional radial artery access has higher proximal radial artery occlusion. And hemostasis time was shorter after distal radial artery access. And also, we had higher incidence of radial artery spasm after distal radial access. So,
for conclusion of this radial trial showed equally very low incidence of forearm radial artery occlusion for DRA and CRA. Conventional radial artery radial access remains the gold standard vascular access, given compliance with best practice recommendations for RAO avoidance. At the same time, distal radial artery arises as a valid alternative associated with higher crossover rates, but with a simpler and shorter hemostasis process. So this is a very specific conclusion and characteristics of distal radial access. So this result was already published in JACC, and this is a main member of our study. And now we are starting disco complex trial. For this trial, the patients are randomized between distal radial access and conventional radial access. We are using 7 French introducer made by Terumo, and the target patients subsets are CTO or left main or heavily calcified regions or complex bifurcation regions. And we are planning to collect more than 700 patients with complex coronary lesions in this study. And the primary endpoint is also, again, radial artery occlusion that will be assessed by ultrasound Doppler examination. Okay. So what is another application of distal radial access? That is PCI or coronary angiography for hemodialysis patients. We recently published this article. The total number of cases was 85. And for these populations, conventional radial artery occlusion, proximal forearm radial artery occlusion was observed in 3.5% of patients after distal radial artery access. I think this number is higher than the previous studies. However, the patient has very severe atherosclerosis due to hemodialysis, chronic renal failure. So we can accept this result. So anyway, anticoagulation and antiplatelet therapy is important in this patient subset. Okay, thank you very much. Bueno, me toca presentar a alguien que ya pues, no necesita presentación, al doctor Gering, que nos va a hablar sobre las técnicas Slender. Muchas gracias, Jaime. La estructura de la sesión, el abordaje radial distal, que ha sido brillantemente resumido por el profesor. Trataremos de dar algunos conceptos en relación a las técnicas y los dispositivos Slender como integración a la
a la siguiente plática que será llevada a cabo por el profesor Samir Pancholi, un experto en hemostasia y un experto en oclusión de arteria radial. ¿Me pasan, por favor, la primera? Bueno, en lo que se resuelve este cambio técnico, uno de los aspectos más importantes que quizá podemos hacer alguna pregunta, si queremos, al profesor Shigeru Saito, no sé, Alejandro, si quieres hacer algún comentario o pregunta, o Jorge, en relación a su presentación. Sí, la técnica radial distal pues está demostrando que tiene similitudes con respecto a la técnica radial usual. We have seen the benefits of distal radial approach comparing with the normal. I'm sorry. En español, él tiene la traducción. Hemos visto los beneficios de la técnica radial distal similares a la técnica radial convencional y que se pueden realizar procedimientos difíciles, complejos, por la técnica radial distal, con la única diferencia de la disminución del calibre. ¿Qué opina, doctor? I think we can take a distal radial access for all of the cases if you can feel the pulse. And most of the artery is very compliant. So by using echo, even the diameter looks 1.5 millimeter. Still, we can insert 7 French into this. But of course, the chance of occlusion is higher because the diameter is smaller. Yeah. Okay. Gracias. Gracias, doctor Saito. Gracias, Jorge, muy amable. El papel del lugar del acceso radial distal se está definiendo con mayor claridad, pero el lugar que ocupan las técnicas Slender está en ese proceso previo al del acceso radial distal. Y no es tan reciente el empleo de dispositivos Slender, es decir, aquellos dispositivos que por diseño en ingeniería biomédica se construyen con el objetivo fundamental de reducir el daño vascular y evitar las complicaciones mayores relacionadas con el acceso vascular, una de las cuales ya tocó el profesor Saito, que es la oclusión de arteria radial proximal. Ese es un dato muy importante. A partir del 2007 empieza el estudio y la creación de los dispositivos Slender y técnicas Slender, que son muy importantes. Son técnicas que ayudan a reducir el perfil para favorecer y hacer más universal el acceso radial, tanto en la intervención coronaria normal, habitual, como en la intervención coronaria compleja. Y estos son los dos objetivos que nosotros hemos resumido en relación a las técnicas Slender. Toda técnica Slender debe ser aquella que logra reducir el trauma o el daño vascular y evita complicaciones mayores, y una de las principales es la oclusión de arteria radial. Es decir, toda técnica Slender debe favorecer la capacidad para volver a utilizar el mismo acceso radial para continuar haciendo procedimientos o que sirva como acceso vascular. Y el segundo punto importante de cualquier técnica Slender debe ampliar el universo de acceso a través de la arteria radial. Es decir, debe ser aplicable para toda la población a través del acceso radial. Y de eso se trata esta presentación. Este es el slide que también presentó el profesor. Es un famoso slide y es conceptual. Es el fundamento de las técnicas Slender. En realidad, él establece en la población asiática la relación entre el diámetro del introductor y el diámetro de la arteria radial evaluada en milímetros. Y observemos aquí que si nosotros reducimos el perfil de los introductores, como pueden observar, de 5 French, 4 French y 3 French, el emplear 3 French hace universal prácticamente el acceso radial en esta población, en la población asiática analizada, motivo de esa publicación en CCI Journal en 1999. Entonces, un 3 French, prácticamente el 30%, y no hay diferencia en género, tanto de damas como varones podríamos emplear la arteria radial
bajo el perfil de 3 French. Cuando tenemos un dispositivo de 5 French, esto es muy importante. Aproximadamente el 20% de las damas, en las damas no podríamos utilizar el acceso radial para hacer un procedimiento intervencionista coronario y un 10% en los varones como limitante del perfil del diámetro de la arteria radial para realizar algún procedimiento. Y este es el concepto más importante que motivó la creación de los dispositivos Slender. Ellos, el grupo japonés de líderes, el profesor Ikari, el profesor Shigeru Saito, se reunieron para condensar un poco de qué se trata la intervención coronaria percutánea y los dispositivos y las técnicas Slender, con el fundamento más importante de que sea una técnica lo menos invasiva y lo más universal posible, abordando los diámetros y los perfiles de la arteria. Y este fue el resumen de ellos. Surge un concepto de angioplastía virtual, pero una técnica Slender es aquella que se realiza con un perfil inferior a 6 French, es decir, 5 French, 4, 3. Una técnica Slender, la segunda técnica Slender es aquella que se realiza sin un introductor, es decir, sheathless, es una técnica sheathless. Y una técnica Slender es aquella que se realiza con un dispositivo diseñado con un perfil bajo que permite evitar el trauma vascular, lo que se ha denominado glide sheath Slender. Lo que vamos a describir en la segunda parte de la presentación. Lo que está denominado como 3, 4, 5 son técnicas modernas de aplicación con dispositivos Slender y son técnicas Slender. El rey Ghidorah, la técnica de camaleón, la técnica del nuevo traje del emperador, etcétera, etcétera. Son denominaciones de técnicas muy especiales, pero con dispositivos Slender. ¿Cuál es la característica de los dispositivos Slender en su diseño? Son dispositivos con un adelgazamiento en la pared, lo que permite mantener el diámetro interno y reducir el diámetro externo, lo que le baja el perfil, lo hace más universal. Son dispositivos dedicados, diseñados para emplear el acceso radial sin un introductor. Son dispositivos dedicados que es un conjunto del dispositivo de acceso vascular, no solamente el abordaje radial, sino que es un kit de acceso vascular, y son técnicas asociadas, como la técnica de sheathless, es decir, no utilizar un introductor, pero tener un soporte con un balón transicional, que es el BAT. Es un tracking, un Balloon Assisted Tracking, que permite la transición para entrar a la arteria radial sin trauma vascular y permite navegar a través de la arteria radial y llegar al plano coronario. Bueno, esto va muy rápido. Una de las plataformas importantes que existen en Japón es la plataforma de 0.010 pulgadas. Y la gran combinación de dispositivos Slender es utilizar un catéter guía de alto diámetro 5 French asociado con plataformas compatibles con 0.010 pulgadas, lo cual hace que se puedan realizar técnicas de empleo de tres balones al mismo tiempo, angioplastías secuenciales o lo que se llama el trikissing de manera rutinaria. Y esto es muy importante porque las técnicas más avanzadas, Slender, utilizan una plataforma de balón compatible con unas guías de 0.10 pulgadas. Hay algún par de registros. Este es un registro japonés, el ICATEN, que básicamente es un registro que demuestra factibilidad de la plataforma de 0.10 pulgadas, de guías y balones compatibles, que demuestra un éxito muy alto, superior al 92 o 95%, de acuerdo a esta publicación en CCI Journal. Hay otro registro, el registro Pikachu, que es un registro realizado, conceptualmente en pacientes con oclusión crónica total. Es un registro multicéntrico prospectivo japonés, donde utiliza esta plataforma, y la gran pregunta a responder era si el soporte de una plataforma de 0.10 permite realizar procedimientos complejos, como en este caso se publica oclusiones crónicas totales, y reportan un éxito con este tipo de plataforma en este tipo de lesión del 86%.
Es importante, voy a nombrar solamente, al inicio se consideraban como técnicas exóticas, pero no lo son, son técnicas compatibles con dispositivos Slender. En este caso es la técnica del rey Ghidorah, que hace alusión a un monstruo de 3 cabezas, de una serie que no voy a decir cuál es, pero quiere decir que es el empleo de 3 balones al mismo tiempo con plataforma 0.10. Y esto es muy importante, este es un ejemplo de esa técnica. Fíjense ustedes, el balón debe ser compatible con 0.10 y por supuesto las guías deben ser totalmente slender. De eso se trata el Ghidorah, que es el principio, la definición del trikissing. Es un ejemplo en tronco trifurcado con una lesión también en un ramo intermedio, lesión de tronco distal con compromiso de descendente anterior circunflejo y ramo intermedio, y es un claro ejemplo de una de las aplicaciones de trikissing a través de una plataforma slender. Esta otra técnica es por demás importante, es una técnica que ahorra contraste, ahorra a través de la tecnología, nos ahorra tiempo, y es el empleo, van a ver ustedes el ejemplo, es la técnica de camaleón, que es el empleo de un solo catéter empleando 2 guías divergentes, en este caso una a la derecha y otra a la izquierda, pero acá se debe utilizar un microcatéter también slender, un microcatéter con un diámetro interno de 0.25 para que sea compatible con el empleo de 2 dispositivos en un catéter guía de 5 French, pero de alto diámetro. Y bien, la otra técnica que es una técnica muy innovadora, que es el empleo, es la capacidad de realizar una angioplastía a través de dispositivos slender, pero fundamentalmente guiados totalmente con ultrasonido intracoronario. Es decir, el análisis topográfico, el análisis de segmentación, el análisis de implantación y la capacidad de cubrir la lesión es totalmente guiado con ultrasonido. A eso se llama la técnica del nuevo traje del emperador y es una técnica eminentemente innovadora y este es el claro ejemplo. Por eso tiene ese nombre, es la técnica del nuevo traje del emperador. Es decir, no se ven los balones, pero se guía la implantación del stent totalmente por ultrasonido. La segunda parte, salimos de las técnicas slender y nos vamos a los dispositivos slender. Conceptualmente hay 2 dispositivos, 2 grupos de dispositivos. Uno que es aquellos que tienen un adelgazamiento de la pared, que es el concepto de glide sheet slender, es decir, se mantiene el diámetro interno, se adelgaza la pared del introductor y eso hace que se reduzca el perfil del dispositivo. Se ha denominado a esa capacidad de reducir tecnológicamente, es un 5 en 4, es decir, es un catéter que tiene un diámetro interno de 5, pero tiene un perfil de 4 externo, el 6 en 5 y el 7 en 6 con la misma explicación que acabo de mencionar. Esto es de aplicación y en realidad es una de las grandes recomendaciones y ha sido uno de los grandes empleos en el último trabajo que publicó el profesor Saito. La otra manera, el otro gran grupo de dispositivos slender es el sheaths, es decir, es cuando no usamos un introductor, pero tenemos un kit vascular diseñado para introducir los dispositivos a través de la arteria radial. Es decir, hay una reducción total del perfil, eso se llama angioplastía virtual y eso permite hacer angioplastías complejas a través del acceso radial con este dispositivo de sheaths. Y es así, este es un catéter sheaths dedicado, diseñado exclusivamente, observen ustedes, es prácticamente la transición entre la punta del dilatador y la camisa de ser perfecta para evitar el trauma vascular a la arteria radial. Y es como los que hacemos intervención periférica, es como hacer angioplastías a través de los introductores guías. Es prácticamente el mismo concepto, pero con dispositivos mucho más hidrofílicos, mucho más slender, de mucho más bajo perfil. Y este concepto de angioplastía virtual, publicado en el 2015 por el profesor Ferdinand Quimenez, en realidad la idea, el concepto fue creado por el profesor Shigeru Saito. Explico, si yo tengo un introductor sheathless, un glide sheet 6, el diámetro externo va a corresponder a un 5 French.
como ven en el ejemplo, si yo tengo un 5 shisless, el diámetro externo de 1.7 va a corresponder a un virtual 3, ideal, universal para utilizarlo por vía radial. Conceptualmente es muy importante entender esto porque nos permite planificar qué tipo de procedimiento y la complejidad del procedimiento podemos hacer a través de los dispositivos slender, ya sea glide sheet o sheetless. Evidencia, esta es la parte quizá más importante. ¿Cuál es el lugar que ocupa la técnica y los dispositivos slender en este momento? Y el trabajo del doctor Aminian y el profesor Shigeru Saito, el RAP and Beat, nos dejó algún mensaje. Observen ustedes comparativamente, vean un 6 French glide sheet slender versus un 5 en French glide sheet solamente. Y observen la tasa de oclusión de arteria radial. En el primero es 3.4 y en el segundo 1.7. Estadísticamente, en el momento que se publicó en Neurointervention 2017, era la tasa más baja que se había reportado hasta ese año en relación a la tasa de oclusión de arteria radial. 1.7 con un glide sheet 5 French. Es decir, es la combinación de dos características slender de los dispositivos, 5 French y glide sheet. Este es otro estudio, este es un estudio realmente que a mí me gusta mucho, es un pareo estadístico que compara el glide sheet con el sheetless en una población importante, 364 pacientes con un dispositivo y 364 con otro dispositivo. Cuando analizamos la tasa de oclusión a los 30 días, observen ustedes en la columna inferior, 1.4 con glide sheet versus 4.1 con sheetless, con una diferencia estadística importante. Este dato, a pesar de que no fue un clinical trial, es decir, no fue un estudio diseñado de manera prospectiva, sino que fue una cohorte, un pareo estadístico, demuestra una diferencia estadística importante con una tasa en glide sheet de 1.4, lo cual es muy importante. Y este es otro estudio, el estudio de Hori, es un estudio también importante. Este sí es un clinical trial, comparan 30 pacientes de un 6.5 French. Observen ustedes, es un sheetless hidrofílico comparado con un 6 French glide sheet slender. Realmente este es un estudio comparativo muy importante, publicado por Hori en Neurointervention. Y observen la tasa de oclusión, 0.0 versus 1.7%. De manera que toda esta estadística en relación a la tasa de oclusión se acercaba mucho a lo que el profesor Shigeru Saito publicó en el disco radial hace el mes pasado. Y finalmente, creo que es una de las últimas diapositivas, el estado del arte en el manejo, cómo podemos reducir la oclusión de la arteria radial. Protocolo de hemostasia adecuado, la anticoagulación debe ser adecuada, debemos utilizar un dispositivo slender, debemos tener un protocolo de compresión hemostático ideal y bueno, en lo posible, si se puede utilizar la arteria radial distal, exponencialmente se reduce el riesgo de oclusión de la arteria, del segmento proximal de la arteria radial. Nuestras conclusiones son las siguientes. Los dispositivos slender y las técnicas slender han sido diseñadas para reducir el daño vascular y hacer más universal el acceso radial. Es decir, que se pueda utilizar el acceso radial como acceso vascular en toda la población y en ambos géneros. Las técnicas de manera general agrupadas slender se dividen en aquellas que reducen el grosor de los dispositivos y aquellas que no utilizan un introductor y que se hacen directamente a través de la arteria radial. Hay diversas técnicas, pero fundamentalmente son plataformas compatibles con 0.10 pulgadas y generalmente son de 5 French de alto diámetro. Muchas gracias. Perdón. Ahora vamos a escuchar una presentación espectacular del profesor Samir Pancholi para todos los cardiólogos intervencionistas que estamos relacionados con... ¿Está conectado? ¿No está conectado? Ok. Bueno, entonces
lo que vamos a hacer con Jaime y nuestro distinguido invitado, con Jorge Castañeda, con el doctor Alejandro Díaz, con el doctor Alfaro Marchena, vamos a hacer una discusión en relación a el tema del profesor Samir Pancholi era protocolos de hemostasia y oclusión de arteria radial. Entonces tenemos información, ya hemos hablado de eso y vamos a hacer una discusión importante. Jaime, adelante, por favor. Sí, bueno, lo primero, felicitar al doctor Guerin por su presentación, excelente. Y yo quería preguntarle a los panelistas, Alex, por ejemplo, tiene mucha experiencia con tanto acceso radial como acceso radial distal. Y pues está clara la disminución en el riesgo de oclusión del segmento principal de la arteria radial con el acceso distal. Una de las preocupaciones realmente cuando comenzamos a utilizar técnicas slender y dispositivos slender, como por ejemplo los chitless, los catéteres chitless o las angioplastas chitless, es la maniobrabilidad que tenemos con ese catéter. Hablando de procedimientos complejos. No sé si nos puede decir algo. Gracias, doctor. Son temas importantes, por ejemplo, la selección de un paciente para técnica distal, independientemente si vamos a ser slender o convencional, es la estatura del paciente. La talla promedio del mexicano es 1,65, 1,68, 1,70 y generalmente los catéteres que usamos para procedimientos son suficientemente largos para llegar al arco aórtico. Tenemos algo curioso pasa en la parte del país donde yo vivo, que es el sureste del país. Tenemos una población muy grande de pacientes extranjeros que están yendo a vivir permanentemente a Mérida y son pacientes de 1,80, 1,85, 1,90 y en estos casos se debe considerar la estatura del paciente para decir, no, en este paciente no me voy por vía radial distal, porque son 3 o 4 centímetros que estamos atrás de la punción radial proximal y esos 3 o 4 centímetros detrás de la arteria radial proximal con alguna curvatura, un doblez en el arco aórtico es suficiente para no alcanzar el óstium de las coronarias. Número 1. Número 2, yo siento que vamos, llevo haciendo slender y distal desde 2017, ya en realidad la radial proximal la uso muy pocas veces. Es lo suficientemente capaz de soportar dispositivos 6 French, 7 French sin introductor, ¿sí? O sheetless, como dijo el doctor Saito, una arteria de 1.5, 1.7, inclusive si no tenemos ultrasonido como en mi sala, no tenemos ultrasonido con que se logre palpar la arteria, es suficiente para intentar hacer 6 cuando menos, 5 seguro, 5 sin introductor que se convierte en un 3 French virtual y 7 slender, 7 en 6 sin ningún problema. Tal vez todos me preguntan, bueno, ¿por qué no se hace más distal? La principal preocupación de los médicos que hacen intervención radial proximal y migrar a la intervención radial distal es la compresión, porque no hay una banda ideal todavía diseñada. Más que el tiempo de compresión es la banda la que muchas veces limita el uso de la técnica radial distal. Como el doctor Saito dijo, también ya hemos migrado más hacia más abajo. Actualmente los procedimientos son distal, pero con un acceso dorsal, es decir, por fuera de la tabaquera anatómica, la angulación de la punción es de 30 grados, muy fácil de introducir por ahí el introductor, y siento que la técnica dorsal, el balón de compresión se adosa perfectamente bien a la tabaquera anatómica y eso puede ayudar a que sea más fácil el procedimiento, independientemente de la variable de tiempo. Gracias, Alex. Voy a apoyar a Jaime en la coordinación un poquito. Vamos a introducir el tema que le correspondía al profesor Samir Pancholi a la discusión para sacar provecho académico de esta sesión, hacerla completa. Los factores más importantes, los determinantes más importantes para la oclusión de una arteria radial son la punción, o sea, aspectos técnicos, los protocolos de anticoagulación
y el protocolo de hemostasia. Es decir, técnica de punción, anticoagulación, dependiendo de si es intervención o no, dosis de heparina, anticoagulación formal. Y 3, usamos banda, ¿qué tipo de banda? Usamos hemostasia patente. Usamos hemostasia patente con facilitada o no, o usamos hemostasia patente con disco hemostático o no. Entonces, ese es un resumen más o menos de lo que implica el tratamiento de cómo prevenir la oclusión de la arteria radial proximal. Todavía no sabemos exactamente lo distal porque realmente la tasa. Yo quiero aprovechar la presencia del profesor porque uno de los grandes resultados del disco radial, de su estudio publicado recientemente, es que tanto la oclusión de la arteria, del segmento proximal de la arteria radial como la distal son muy bajos. Por supuesto que el protocolo que utilizaron es un protocolo de excelencia, cuidando todos los aspectos relacionados con la oclusión, y se realizó en centros de gran expertise. Pero, profesor, ¿qué opinión tiene ese resultado del disco radial? Yes, that is a very important point. During the, transradial coronary intervention was started 30 years ago. And now, during these 30 years, we achieved improvement in hemostasis. Most recent advance was introduction of patent hemostasis. That technique improved the occlusion rate dramatically. I think that is the reason. Doctor Saito, gracias. ¿Usted cree que la hemostasia patente, que es la que más se usa por vía radial proximal, puede equiparar ese resultado con la hemostasia en los accesos vasculares más distales, snuff box o afuera de la tabaquera anatómica? Porque ahí ahí no se puede hacer hemostasia patente en la distal. Yes, for the distal radial access, the hemostasis time is shorter compared to the proximal. And also because of the anatomy, the compression is a little bit difficult. Patent hemostasis is impossible. So, in the data of lap and beat, disc radial trial, there was no clear difference, statistically significant difference between the radial artery occlusion rate between the distal radial and the proximal radial. However, I think numerically, it is higher for the radial artery occlusion rate after this proximal radial artery puncture. So the technique of achieving hemostasis was very improved in these several years. But still, we have some area to improve the hemostasis, to achieve hemostasis. ¿Cuál cree usted que sea la principal causa de que muchos médicos que hacen intervención radial proximal no quieran cambiar a un acceso distal?
Lo que yo sé, lo que me han dicho es la compresión. ¿Algún otro tema que les impida? La curva de punción de la arteria radial distal es un poquito más larga, no es tan sencillo en los primeros casos, pero una vez que se domina es muy segura. Entonces, ¿cuál cree usted que sea el principal pretexto de los médicos para no ir a la vía radial distal? Of course, the puncture itself is very difficult, especially for the beginners. And even for me, still, it's very difficult. And very often we take the echo guidance. But even by using echo guidance, still the puncture is difficult. But again, it is interesting. Profesor, hemos avanzado en la técnica. Los equipos de punción están diseñados para radial, podemos usar metálicos, podemos usar plástico, en fin. Ya sabemos que las técnicas, los protocolos de hemostasia, acabamos de publicar ese artículo, el PROTECT, de que es equivalente a la hemostasia patente, la hemostasia facilitada y la hemostasia facilitada con disco. Es igual, es decir, lo importante es la hemostasia patente para reducir la tasa de oclusión de la arteria radial. Pero ¿por qué vamos tan lento en los protocolos de anticoagulación? ¿Por qué no sabemos cuál es el método de anticoagulación ideal para reducir la tasa de oclusión? ¿Qué opina usted, doctor? Yes, anticoagulation and antiplatelet therapy is very important to reduce the radial artery occlusion rate. And for both trials, lap and beat, and also disco-radial trials, we included the patient with only diagnostic. I think more than 60% of the patients did not receive coronary intervention, just only diagnosis. And in those patients, most of the patients did not receive the antiplatelet therapy or anticoagulation therapy at the beginning. So in these populations, the incidence of radial artery occlusion is increased. ¿Alguna pregunta del público o de Jorge, perdón, o del público? Solo enfatizar lo que tú comentabas, doctor Kering, los protocolos de hemostasia. Eso es muy importante porque no se están, en muchos lugares no se están siguiendo y eso causa un alto índice de oclusión de la arteria radial. Entonces, eso hay que comunicarlo, hay que mostrarlo más para que podamos comprender la importancia, porque salimos muy contentos después de hacer el procedimiento que se hizo vía radial, pero no se cuida lo más importante después, que es la patencia, ¿no? Y lo segundo es la técnica radial distal. Todavía en muchos pues hay temor justamente por la punción y eso pues va a requerir práctica y la promoción del método, de este tipo de método con la técnica Slender. Buenas tardes. ¿Usted utiliza un catéter especial para radial para tratar de evitar el intercambio de catéteres, por ejemplo, y de guías, y así acortar el procedimiento o acortar las dificultades que hay en el arco aórtico? Bueno, la técnica japonesa real es un solo catéter y no diseñado. No estoy hablando de catéteres radiales, catéteres convencionales.
El multipropósito MPA1 o MPA2, si es hombre o es mujer, se maneja como un boda con la guía a 5 centímetros de la punta, suficiente para apoyarlo y hacer que la punta se dirija hacia arriba, lo suficientemente fácil para la coronaria izquierda y para la coronaria derecha en el 70-80% de los casos. Por supuesto que mientras menos catéteres usemos, menos riesgo de lesiones vasculares, menos riesgo de espasmo. Y Guerin sabe que ese es mi catéter de elección en todos los casos, sin tomar en cuenta, por ejemplo, el catéter convencional, el Tiger y todos estos, ¿no? Por supuesto, en primera instancia empecé a hacer inclusive ventriculografía con el multipropósito, pero creo que no es una buena opción. Para coronarias, el MPA1 o MPA2 es una buena opción. Sí, se ha hablado aquí, digo, muy bien, el tema bien cubierto, y es importante creo que comentaba acá con Erin, el tema de la dosis de anticoagulación, la heparina, que deberían ser 5.000 unidades de rutina. ¿Y por qué lo digo? Porque todavía hay intervencionistas que se han quedado con las dosis más bajas, y eso por supuesto que tiene aumento de riesgo de oclusión de la radial. Muy importante el comentario de Alfaro. Spalding hace muchos años hizo el comparativo de 2.500, 3.000 y 5.000. Es un clásico que todos los que estamos metidos en los protocolos de hemostasia radial lo conocemos. Y hay una relación enorme. Estamos hablando de 14% de oclusión, 7% de oclusión y menos del 3 o el 1.7%. 5.000 unidades de heparina siempre para estudios diagnósticos cuando se hace un abordaje radial. Eso es fundamental. El otro punto importante es los trabajos de la sobreanticoagulación, el exceso de heparina cuando hacemos procedimientos o la asociación de heparina con un 2B3A. A veces el exceso de la dosis de heparina hace que el tiempo de compresión con la banda o el dispositivo hemostático sea mayor y exponencialmente se incrementa el riesgo de oclusión de arteria radial. Entonces, 5.000 para diagnóstico y cuando es intervención ya valorado por el peso del paciente, y eso es lo correcto en realidad, porque a mayor tiempo de compresión, a mayor tiempo de hemostasia con el dispositivo compresor, mayor riesgo de oclusión de la arteria radial, y ese es un concepto también muy importante y por eso sacamos a colación la importancia de la anticoagulación en los protocolos. Es importante recordar los que trabajamos en hospitales públicos de manera regular y tenemos compañeros que vienen de diferentes escuelas, diferentes hospitales, formados en otras partes del país o fuera del país. Muchos de ellos pregonan, dicen, mire, el procedimiento tarda un diagnóstico 5 o 10 minutos. No le vamos a poner heparina para que sea más fácil la compresión, lo cual creo que seguirá siendo un error pensar de esa manera. Heparina siempre, sea diagnóstico, sea de 3 minutos, un solo catéter. Vamos, creo que ya se ha demostrado el beneficio de la heparina en la prevención. Hola. Buen mensaje. Hay una pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Felicidades a ambos ponentes. Hablando sobre la hemostasia, efectivamente ya se habló sobre la dosis de anticoagulación, que bueno, ya más o menos en todos los centros lo tenemos, la mayoría lo tenemos de rutinario, como mencionaron, la dosis de 5.000 de heparina para los diagnósticos y dependiendo del peso del paciente para la intervención. Una vez que terminamos la hemostasia patente, ver las curvas de pletismografía para ver que efectivamente esa arteria tenga flujo y preservarla. Pero algo que me parece que todavía está bastante heterogéneo en todos los centros son lo que comenta doctor de cómo vamos a hacer el retiro de la banda radial. Le ponemos la banda y ahora dependiendo de un operador dice en 3 horas se la quitas, en 2 le empiezas, en 4, en 8, le vas a quitar un cc cada hora, 2. Entonces, no sé si tengan alguno de los dos ponentes algún comentario de qué sería lo mejor o si hay algo a lo que nos debemos apegar todos para preservar el flujo de esa arteria radial. Es revisión de técnica, ¿no? Porque el reajuste de la banda prácticamente prolonga el tiempo de compresión. A ver, ahí va el concepto. Krasov 1, Krasov 2 y Krasov 3 son 3 estudios de un grupo francés, extraordinario trabajo, que hizo una evaluación por pletismografía y por ultrasonido y evaluó cuál es la tasa de oclusión de la arteria radial en relación al tiempo de oclusión. Entonces, el tiempo ideal de Krasov 3 medido por ultrasonido es de 90 minutos. Es decir, lo ideal es no más de 2 horas. Entonces, en el reajuste
lo que va a pasar es que se va a prolongar el tiempo de compresión, el tiempo hemostático y el riesgo se incrementa exponencialmente. Yo creo que la técnica, es muy importante aprender a hacer la hemostasia patente. Es fundamental. A valorar la pletismografía antes de, al retirar el introductor, a monitorizarlo y que las 2 horas sean 2 horas. Hay experiencia de gente muy experta como el grupo del hospital del profesor Saito, del Konan Kamakura General Hospital. Ahí realmente no han demostrado que el tiempo, un poco más de tiempo de compresión, pero es la expertise de la punción y el seguimiento que tienen. En nuestros centros es importante la hemostasia patente y el seguimiento durante las primeras 2 horas. Es fundamental, la técnica, eso es fundamental. Tiempo de compresión y nivel de compresión. Si usan 18 o 20 cc, por supuesto que van a tener una tasa mayor de oclusión de la arteria radial, pero si encuentran el punto de hemostasia patente con 12, con 9 cc, magnífico, seguramente van a reducir la tasa de oclusión de la arteria radial. Conceptualmente ese es el punto. Jorge. No estuvo el doctor Pancholi, pero en términos de la compresión de la arteria ulnar para aumentar el flujo radial, yo quería preguntarles cuál es su apreciación, porque hay un estudio que es el PROFET que demuestra una disminución de la oclusión. Voy a contestar la pregunta del doctor Jorge Cortés analizando un poco la publicación el PROTEC, la publicación del Instituto Nacional de Cardiología en el JACC Intervention hace un par de meses, donde comparamos hemostasia patente sola, hemostasia patente con compresión ulnar y hemostasia patente facilitada con un disco hemostático, exactamente igual. Si los 3 métodos de hemostáticos se llevan a cabo de manera técnicamente adecuada, es exactamente lo mismo. Es decir, incrementar el costo con hemostasia patente facilitada no se justifica si se hace una técnica de hemostasia patente adecuada. No sé qué opine, profesor. ¿Qué técnica prefiere? Nosotros sabemos, hemos estado en su centro y sabemos cómo trabaja, pero para nuestra audiencia, por favor. In general, in my hospital, we are using some kind of bandage. Yeah. So, and during the RAP and BEAT clinical trial, we found a very interesting point. That was, we included the patient from European countries and the United States and Japan. And among these populations, the Japanese patients has longer hemostasis time, and the bleeding complication is more compared to Western people. So our conclusion for this phenomena was Japanese patients are very easy to bleed, very difficult to achieve hemostasis. So I think that because among the people from which area, coming from which area, is an important factor to decide the hemostasis device or hemostasis time or adjunctive drugs. So that is very important phenomenon. Tenemos el tiempo justo y tenemos continuidad en las sesiones, entonces acceso radial distal, un breve resumen importante, hay evidencia muy sólida que reduce la tasa de oclusión
de la arteria, del segmento proximal de la arteria radial, y una técnica muy depurada de excelencia como el disco radial reduce hasta un dígito la tasa de oclusión. Los dispositivos Slender probablemente sean la única manera de hacer universal el acceso radial, y la hemostasia patente sigue siendo la técnica más importante para reducir la tasa de oclusión de la arteria radial, asociado a todos los factores de punción, de protocolos de hemostasia y de técnica. Muchas gracias por estar aquí.